Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a comenzar esta semana con los devocionales y yo espero que estemos estudiando lo que el Señor nos está hablando. El viernes hablábamos acerca am, de, de lo que el Señor quiere en nuestra vida y de que debemos aceptar el don de los límites de Dios. Ahora, los límites de Dios y los nuestros, ¿cuáles son? El título de hoy es Los límites de Dios y los nuestros. Recuerden que estamos estudiando las 7 señales de un discipulado sano. Y de los límites, de aceptar el don de los límites de Dios, es una señal. Es la señal número 3. Pero, ¿cuáles son los límites de Dios y los nuestros? Tenemos que tener discernimiento entre dos clases de límites, estas dos clases de límites. Para recibir el don de los límites, es necesario hacernos dos preguntas primordiales de manera constante. ¿Cuáles son los límites que necesito aceptar para someterme a ellos con gozo como invitaciones de Dios a confiar en Él? ¿Y cuáles son los límites que Dios me está indicando que supere por fe de manera que otros lo puedan conocer o para que me convierta en la persona que Él quiere que sea? La primera pregunta se refiere a los límites que aceptamos como dones, porque nos debemos rendir ante ellos. Y esta es una de las verdades más contradictorias y difíciles de aceptar que contienen las Escrituras, sobre todo para los líderes con una personalidad tipo A. El segundo tipo de límites ofrece una clase diferente de don, porque Dios usa esos límites para manifestar su poder y hacer milagros. A nosotros nos encanta superar esos límites, porque nos dan los resultados que esperamos, como la sanidad y la respuesta a nuestra oración. El ministerio se expande, nuestra vida diaria se vuelve más fácil y el nombre de Dios es glorificado, todo al mismo tiempo. Pero veamos más de cerca ambos tipos de límites, comenzando con el primero y más difícil, el de los límites que debemos aceptar. Los límites a aceptar. Primero, a una iglesia le hace falta gran madurez para identificar las nuevas oportunidades de ministerio y sin embargo escoger no aprovecharlas. ¿Cuántos servicios debemos tener los domingos? ¿Qué tal sería celebrar un servicio los sábados por la noche? Si ya somos 200 personas, ¿por qué no llegar a 400 u 800 o 1000? Uno de los ejemplos más poderosos de esto se encuentra en la vida de David en el momento más fuerte de su ministerio. El poder de David había quedado consolidado. Él estaba experimentando una gran oleada de popularidad durante la cual publicaba constantemente poderosos salmos de adoración a Dios. Él sentía un ardiente deseo de construirle un templo a Dios para que las naciones que los rodeaban conocieran al Dios de Israel. Ya tenía todos los recursos, la mano de obra y la buena voluntad de toda la nación que lo seguía. Hasta el profeta Natán o Nathan lo animaba a poner manos a la obra. Sin embargo, Dios le dijo no. Y aquel fue uno de los momentos cruciales en la vida del rey David. Aquello lo calificaría o lo descalificaría como un verdadero rey con un corazón entregado a Dios. Y no es difícil imaginarnos lo profundo que fueron la desilusión y la turbación de David. ¿Qué pensarían todos los reyes paganos que lo rodeaban? Todos ellos habían levantado magníficas estructuras de templos en honor a sus dioses paganos. David y todo Israel darían una impresión de debilidad en comparación con ellos. Pero la Biblia dice que David se sentó a orar y cuando hubo terminado, se había sometido al límite impuesto por Dios, confiando en un plan divino que él no podía ver. En el Salmo 115, verso 3 dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. David tuvo que luchar con el problema espiritual
fundamental al que todos nos tenemos que enfrentar cuando estamos tratando de vivir dentro de los límites que nos ha fijado Dios. Puedo confiar en que Dios es bueno y que en realidad tiene el control de todas las cosas. David aceptó que su conocimiento era demasiado limitado para captar cuál era la intención de Dios y por qué él se negó a permitirle seguir adelante con sus planes. Y mientras tanto, se mantuvo fiel a los límites que Dios le había impuesto y preparó los materiales para que Salomón, su hijo, construyera el templo en la próxima generación. Por supuesto, ese tipo de momentos y decisiones son igualmente críticos para nosotros. Un límite es un don que pocos de nosotros queremos. Y la pregunta es ¿por qué? La respuesta es doble. En primer lugar, casi todos los mensajes que nos llegan de la cultura más amplia rechazan esta verdad tan contracultural, pero que encontramos tan clara en las Escrituras. Y en segundo lugar, esto se relaciona con la raíz de nuestra rebelión contra Dios, de la misma manera que ocurrió con Adán y Eva en el huerto. Y sin embargo, los límites nos ofrecen numerosos dones, nos protegen para que no nos lastimemos a nosotros mismos, para que no dañemos a otros o a la obra de Dios. Nos mantienen con los pies en el suelo y humildes, recordándonos que no somos nosotros los que estamos encargados de gobernar al mundo. Quebrantan nuestra voluntad personal y son los medios que Dios tiene para dirigirnos a nosotros, y nuestro ministerio, si lo escuchamos, son una de las formas principales en que crecemos en sabiduría. Y tal vez lo más importante, los límites son lugares en los cuales nos encontramos con Dios, en maneras que de otra forma serían imposibles. Con el fin de discernir la voluntad de Dios en cuanto a nuestros límites, necesitamos en primer lugar identificar el aspecto que tiene nuestro conjunto de límites personales exclusivos. Y esto exige de nosotros una honrada y honesta evaluación, no solo de la amplia variedad de límites a los que nos enfrentamos, sino también de sus diversos grados de severidad. Por eso, veamos 6 aspectos claves de la vida que debemos tener en cuenta para comenzar. En primer lugar, ¿cuáles son los límites de tu personalidad y de tu temperamento? ¿Mm? ¿Recibes mayor energía cuando estás con otras personas, extrovertido, o cuando estás solo, introvertido? ¿Eres más espontáneo y creativo o más controlado y ordenado? ¿Eres más tolerante y relajado o más centrado y motivado por tus impulsos? Número 2, ¿cuáles son los límites que presenta tu momento actual en la vida? El momento de la vida que vives en la actualidad es también un límite dado por Dios. Eclesiastés nos enseña lo siguiente, en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su momento oportuno, su tiempo. Hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del sol o bajo el cielo. Hay temporadas en la vida en las que tal vez se requiere nuestra presencia en el hogar, con los hijos pequeños, quizá incluso con necesidades especiales. Hay momentos en los que pasamos por desafíos físicos o emocionales o crisis externas que alteran el curso de nuestra vida. Hay temporadas en las cuales, debido a razones de salud, nuestros padres nos necesitan. Hay temporadas de prosperidad económica y tiempos de dificultad. Hay temporadas de estudio intenso y de labor escolar. Hay temporadas con altos niveles de actividad y hay temporadas en las cuales nos tenemos que apartar de las responsabilidades y sufrir a causa de una pérdida importante. Número 3, ¿cuáles son los límites que te impone tu estado de casado o soltero? Si estás casado, eso ya es un límite. Si eres soltero, eso significa una clase de límite diferente.
El voto matrimonial de ser una sola carne con otra persona le da forma a todas las decisiones que tomamos. Una de las principales razones por las cuales nosotros no realizamos un servicio en la noche del sábado o del domingo tiene que ver con los límites impuestos por nuestro matrimonio en nuestra familia. Si eres soltero, necesitas preguntarte, ¿qué necesito hacer hoy para guiar a los demás a partir de una sana soltería para Cristo? Y esta misma pregunta se aplica a las parejas. ¿Qué necesito hacer hoy para guiar a los demás a partir de un sano matrimonio para Cristo? Saber disponer de un tiempo para dar y recibir amor en una comunidad sana y dedicarnos a cuidar de nosotros mismos son cosas que no resultan negociables para nadie. ¿Mm? Número 4. ¿Cuáles son los límites de tus capacidades emocionales, físicas o intelectuales? Tus capacidades emocionales, físicas e intelectuales constituyen también un límite que nos ha sido dado por Dios. Tengo una gran capacidad para la gente y la complejidad en mi trabajo, tal vez, o me gusta leer 4 o 5 libros a la vez. Al mismo tiempo, si trabajamos todo el día con personas durante más de 2 días consecutivos, pues nos vamos a encontrar tal vez letárgicos y deprimidos. Necesitamos tiempo para leer, orar y estar solos, meditar. No podemos trabajar 70 horas a la semana de forma física, emocional o espiritualmente. Cuando envejecemos físicamente, nos encontramos con que nuestro cuerpo no puede hacer lo que hacía antes. Cuando somos jóvenes y no tenemos mucha experiencia de la vida, hay ciertas puertas que se mantienen cerradas para nosotros. Si tenemos alguna discapacidad física o emocional o alguna enfermedad, es posible que nos encontremos con que esto nos impide ir por un sendero que tal vez estaba en nuestros planes. Ahora, muchas veces la ira, la depresión, los temores funcionan como las luces del carro que se encienden para decirnos que revisemos el aceite del motor o la batería y nos hacen ir más lento, informándonos que hay algo que no anda bien en el interior del motor de nuestra vida. Y esta es una forma clave en la cual Dios me hace detenerme, limita el paso al que voy en la vida y atrae mi atención. Número 5. ¿Cuáles son los límites en la familia de la cual procedes? Tu familia de origen biológica también tiene límites y dones que le han sido dados por Dios. Si investigamos sobre la forma en que se ha movido la mano de Dios en la historia de cada familia, hasta en los momentos más dolorosos, vamos a encontrar algunas pepitas de oro en ese suelo rocoso. Los malos tratos, el descuido, el abandono, la pobreza, la opresión, y otras cosas similares pueden causar que sintamos que nos hemos quedado atrás, siempre tratando de alcanzar a los demás. Y eso Dios lo ve de una manera distinta. Los límites que yo heredé de mi familia resultaron ser dones una vez que los acepté. Ahora me encuentro más dependiente de Dios, más sensible y menos dispuesto a juzgar a los demás. Amo mejor a las otras personas y las exhorto a vivir llenas de gozo dentro de los límites que les ha señalado Dios. Y número 6, ¿cuáles son los límites que existen en tu tiempo? Tú solo tienes una vida que vivir, al igual que yo, y no puedes hacerlo todo. A mí me gustaría tratar de vivir, como ya lo he dicho, en Europa o en alguna zona rural de los Estados Unidos. Me gustaría probar unas cuantas profesiones diferentes. Sin embargo, no puedo. Mi tiempo en la tierra como el tuyo se está acabando. Cada década de nuestra vida nos lleva a una temporada distinta. Nuestra adolescencia, los veintitantos, los 30, los 40, los 50, los 60, los 70 y más allá. Y cada una de esas temporadas nos presenta un tipo diferente de límites. Las escrituras nos llaman de forma explícita a orar, pidiendo sabiduría con respecto a nuestro tiempo limitado. Por eso el salmista decía en el Salmo 90:10, enséñanos a contar bien nuestros días
para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Y descubrimos cómo Jacob, mientras huía de su hermano Esaú, en Génesis 28:16, dice que en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Dios se revela a nosotros y también al mundo por medio de los límites de una forma exclusiva y al mismo tiempo poderosa. Si tenemos los ojos abiertos para ver. Ahora, analicemos estos ejemplos tomados de las Escrituras. Por ejemplo, fue dentro del límite de 5 panes de cebada y 2 peces que Jesús se reveló como el pan de vida. El milagro de alimentar a los 5,000 hombres, que era 3 o 4 veces esa cantidad de personas, si se hubieran contado las mujeres y los niños, resulta tan importante que, con excepción de su resurrección misma, escúchalo muy bien y grábatelo, es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. También dentro del límite número 2 de un ejército de 300 personas, fue que Gedeón venció a un ejército de 135,000 madianitas. Número 3, fue dentro de los límites de la lentitud de Moisés para hablar en Éxodo 4 del 10 al 12 y su ya avanzada edad, 80 años, que él guió a 2 o 3 millones de personas y los sacó de Egipto. Número 4, fue dentro del temperamento melancólico de Jeremías, que Dios le dio la comprensión de su propio dolor y el amor que tenía en el corazón hacia su pueblo. Y número 5, fue dentro del doloroso matrimonio de Oseas, que recibió una de las revelaciones más grandiosas sobre el amor que Dios le tiene a su pueblo, en el cual meditan hasta hoy decenas de millones de personas. Si algunos de estos héroes bíblicos se hubieran rebelado contra los límites establecidos por Dios, se habrían perdido lo que Dios quería hacer en ellos. Y por medio de ellos, dicho en pocas palabras, muchas veces los límites son dones de Dios disfrazados. Nosotros solo vemos una pequeña parte del plan de Dios en un punto determinado del tiempo. Sus caminos no son nuestros caminos. Sin embargo, lo que Él hace, nuestros límites y por medio de ellos, es más de lo que nosotros podríamos realizar jamás con nuestras propias fuerzas. Ahora, déjame ilustrarte esto con una de mis historias favoritas. Y esto viene de un antiguo cuento jasídico que se refiere a nuestra tendencia a querer vivir la vida de alguna otra persona en lugar de aceptar los límites de la nuestra. Cuenta esta historia que el rabino, que se llamaba Susilla, así Susilla, cuando era ya anciano dijo: en el mundo venidero no me van a preguntar ¿por qué no fuiste Moisés? Me preguntarán ¿por qué no fuiste Susilla? La verdadera vocación para todo ser humano consiste en hacer la voluntad para ser uno mismo. Una de las indicaciones de que estamos en el camino a la madurez espiritual es que vivamos con gozo dentro de los límites que Dios nos ha puesto. El problema está en que la mayoría rechazamos esos límites en nosotros y en los demás. Esperamos demasiado de nosotros mismos y con frecuencia llevamos una vida de frustración, desilusión o incluso ira como consecuencia. Y de hecho, en gran parte, nuestro agotamiento es consecuencia de que estemos dando lo que no poseemos. Una vez que aceptemos nuestros límites, podremos entonces ayudar a nuestro ministerio y a aquellos que sirven en él para que ellos también acepten sus límites. Hemos tratado mucho el tema de aceptar el don de los límites, porque esto se encuentra en la raíz misma de muchas rebeliones contra Dios, en especial cuando se hace en medio de nuestra obra para Él. Y este sigue siendo uno de los mayores retos espirituales hasta el día de hoy. Y al mismo tiempo, las Escrituras nos ofrecen muchos ejemplos bíblicos de siervos que han superado sus limitaciones por medio del poder de Dios.
Muchos, y yo me cuento entre ellos, no hemos sabido comprender también este segundo aspecto de los límites y hemos impedido innecesariamente que se produjera una explosión de la obra de Dios en ellos y por medio de ellos. Y tal vez te preguntes, me parece que yo también he hecho eso. Sin embargo, ¿cómo puedes saberlo? Escucha muy bien esto. Los límites a superar, este es la parte importante de hoy. La segunda forma en la cual experimentamos los límites como un don es al superarlos. Escucha muy bien estas preguntas que nos ayudarán a tener discernimiento de lo que necesitamos hacer. Escucha muy bien. ¿Cuáles límites nos está pidiendo Dios que superemos por fe en su nombre en el mundo? ¿Cuáles son los límites de inmadurez que Dios me está pidiendo que supere en mi vida personal? ¿Cómo se ve que alguien supere límites por fe? Déjame ilustrarlo bíblicamente y después personalmente. Dios llamó a muchos de sus siervos a superar sus limitaciones de formas sobrenaturales. Por ejemplo, Sara tenía 90 años y Abraham estaba como muerto, dice Romanos 4:19. Sin embargo, Dios hizo a Sara madre de naciones. El profeta Elías tenía la tendencia a sufrir de ataques graves de depresión, pero a pesar de esto, Dios lo usó de manera poderosa. Los 12 discípulos de Jesús no eran personas que tenían un alto grado de educación, no eran brillantes por naturaleza o poseían una excelente red de conocidos. Tampoco tenían una experiencia anterior en el liderazgo que los habría preparado para dirigir el movimiento más importante de la historia humana. Timoteo, que parece haber sido temeroso y tímido por naturaleza, fue llamado por Dios a ser líder de una iglesia grande e influyente, pero difícil en Éfeso, la cual estaba llena de divisiones, problemas y conflictos. María era una joven adolescente, miembro de una familia pobre, que vivía en un pequeño pueblo en el cual había entre 50 y 200 habitantes, llamado Nazaret, en unos tiempos en los cuales el hecho de que una joven saliera embarazada sin estar casada era algo más que escandaloso. Ella podría haber terminado siendo apedreada. Sin embargo, fue la persona escogida por Dios para dar a luz a Jesús. Dios usó cada una de estas personas de forma extraordinaria, de tal manera que cada una de ellas tuvo que superar los límites de su fe. Yo quisiera haber aprendido esta misma lección mucho más temprano en mi propia vida, pero no fue así, no fue así. Ahora tenemos que aceptar el don de los límites de Dios y también por parte de la iglesia. Aceptar el don de los límites al nivel de toda la iglesia es algo esencial que constituye todo un reto, un desafío. Y esto resulta esencial porque si no lo hacemos nos vamos a perder las formas exclusivas y creadoras en que Dios quiere que nos movamos en medio de nuestras comunidades. Y es un desafío porque exige que creemos una nueva cultura de discipulado que no solo afirme los límites como un valor, sino que también ayude a las personas a integrar los límites a su vida de manera práctica. A lo largo de los años hemos trabajado por lo menos de 4 maneras para establecer profundamente el don de los límites en el espíritu de la iglesia. Debemos sistematizar el cuidado de nuestros líderes de sí mismos, fijarnos límites para las personas invasivas, ¿m? Darles también libertad a las personas para decir no y enseñarnos a tener límites sanos también nosotros. Número 1, la sistematización del cuidado de los líderes de sí mismos. Esta es una parte muy importante. Como sucede con todas las señales de un discipulado emocionalmente sano, comienza con los líderes. Buscamos ser modelos de la prioridad de que nuestra vida personal y la de nuestra familia va primero, no el ministerio. Se espera del personal, los miembros
y los líderes que tengan un adecuado cuidado de sí mismos y establezcan límites basados en quienes los ha creado Dios para ser y en los límites de la situación familiar. La comprensión del don de los límites nos permite confirmar la necesidad de cuidar de uno mismo. Y sin embargo, muchas veces esto constituye un gran desafío para aquellos que han sido adiestrados en el principio de darles prioridad a las necesidades de los demás por encima de las suyas propias. Ahora, escucha bien, el cuidado de uno mismo nunca es un acto de egoísmo, sencillamente es una buena mayordomía del único don que tengo, el don con el cual fui puesto en esta tierra para ofrecerlo a los demás. Cada vez que podemos escuchar a nuestro verdadero yo y darle el cuidado que nos está pidiendo, no solo lo hacemos por nosotros mismos, sino también por muchos otros cuyas vidas estamos tocando. Cuando podemos ayudarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean con este delicado equilibrio, no sabemos tan profundamente enraizados en Dios que nuestra actividad para Él queda marcada por una paz y un gozo abundante, porque entonces es cuando nos afirmamos, nos enraizamos en Dios. Ahora, número 2, tienes que fijar límites para las personas invasivas. Escucha esto, ¿eh? Una cuestión crítica para la iglesia es la creación y el mantenimiento de una cultura de amor, respeto por cada persona de la comunidad. Por esta razón, una de las tareas ah, primarias para cada líder, ministro, es definir los valores de su cultura y los límites de una conducta aceptable y una inaceptable. Pero esto exige la enseñanza deliberada de los límites y fronteras, así como reeducar a las personas invasivas. Las personas invasivas operan dentro de una secuencia continua que tiene un rango que va de leve a severo. Todos nos tenemos que relacionar regularmente con estas personas invasivas. Ellas son las que ocupan demasiado espacio a expensas de otros, las que no permiten que los demás se expresen o las que dañan a la comunidad al enfocar las situaciones o las personas de forma que no son bíblicas. Sin embargo, la acción de fijarles límites constituye un momento, significativo para ellas como para la comunidad. Tenemos que entenderlo, ¿sí? Ahora, número 3, darle libertad a las personas para decir no también. Cuando las personas dicen, Francisco, sé que estás ocupado, pero, pastor, estará dispuesto y les permito que terminen de decirme lo que quieren. Entonces, les sonrío y les contesto lentamente, bueno, mira, yo no estoy ocupado, solo estoy limitado. Lo que quiero decir con esto es que dispongo de mucho tiempo para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Por supuesto, la cuestión está en mi discernimiento sobre cuáles son sus prioridades. Y tal vez lo más importante de todo sea dar a las personas la libertad de decir no. Es crear una cultura en la cual la gente se sienta amada en lugar de sentirse usada. Y número 4, modelar y enseñar límites sanos. Adán y Eva fueron los primeros en romper los límites, como lo estudiamos la semana pasada. Se saltaron el límite que Dios había establecido para ellos cuando comieron la fruta del árbol prohibido y después huyeron de Dios. Y desde ese momento en adelante los seres humanos hemos estado saltando límites y cruzando líneas con Dios y entre nosotros mismos. La caída distorsionó para el resto de la historia de la humanidad nuestro sentido de la separación, los límites y la responsabilidad. Y desde entonces hemos vivido confundidos en cuanto al punto en que terminamos nosotros y comienza otro. Los límites son una expresión del hecho de que soy una persona aparte, separada de los demás. Con los límites debidos, sé de qué cosas soy responsable y de cuáles no lo soy. Si yo soy una persona
con unos límites pobres, me voy a sentir obligado a hacer lo que deseen los demás, incluso cuando no sea lo que yo quiero hacer. Y voy a vivir con el temor constante de desilusionar a alguien o de que me critiquen, porque voy a desear agradarle a los demás y por supuesto no quiero que me consideren un egoísta. Esto es lo crucial del tema de los límites. ¿Dónde termino yo y dónde comienzan los demás? Necesitamos definir y proteger nuestros límites con respecto a todo lo que respira. Esos límites son puestos a prueba numerosas veces al día por el cónyuge, los amigos, los compañeros de trabajo, los miembros de la iglesia, los vendedores, los hijos. Sencillamente cada cual quiere lo que quiere y eso no está mal. La gente siempre querrá conseguir cosas de ti y de mí, como tiempo, apoyo emotivo, o dinero, eso es normal. El problema está en que las necesidades del mundo son mucho mayores que todo lo que puedo dar personalmente. Y así debo discernir cuál es mi mejor respuesta a largo plazo, en lugar de qué es lo más fácil que puedo hacer en esos momentos. Esta distinción es crítica, puesto que cada uno de nosotros es un individuo único hecho a la imagen de Dios. Él nos ha coronado de gloria y honor, dice el Salmo 8:5. Ha puesto como sello sobre nosotros al Espíritu Santo. Cada vida individual constituye un milagro. Al mismo tiempo, la Biblia nos llama a relacionarnos entre nosotros como familia, a conectarnos unos con otros de una forma tan amorosa que el mundo sepa que Jesús es real y vive, como él dijo en Juan 13:34 y 35. Sin embargo, es necesario que esta conexión con los demás se produzca sin que tengamos que sacrificar nuestra individualidad o nuestra separación personal. Y puedes estar seguro de una cosa: cuando alguien hace la obra de Dios a la manera de Dios y en el tiempo de Dios, siempre produce el fruto de Dios. Por eso recordemos los límites de nuestra obra siempre, siempre hagámoslo, nunca lo olvidemos. Ahora, quiero terminar este estudio que tal vez a algunos les pareció muy confuso y quiero ser sincero, tal vez ni lo entendieron, pero tú debes de entender tus límites y tu esfera de influencia. Y tal vez con esta historia personal y real que acabamos de vivir, mi esposa y yo, lo entiendas. Nosotros vamos a cumplir 10 años el 19 de septiembre que Dios puso en nuestro corazón dejar una iglesia hermosa, floreciente, creciente en Oxnard, dejarlo todo, donde ya vivíamos de tiempo completo en el ministerio, estábamos ocupados toda la semana, incluso predicábamos en una radio allá en California, y nuestra vida parecía dentro del ministerio estar completamente establecida en aquel lugar. Sin embargo, Dios nos comenzó a inquietar y tuvimos que dejar aquella iglesia grande donde ya teníamos 3 servicios los domingos, una iglesia que ya tenía pues, muchísimos miembros, y nos tuvimos que venir a, a Guanajuato y a comenzar una obra desde abajo, a comenzar a ir a las comunidades, a entender el verdadero evangelio. Y ahora, la primera ocasión que nuestro hijo tuvo que irse por cuestiones del idioma y pues en realidad porque él no se adaptó aquí, se tuvo que ir a estudiar, ahorita está en la naval en Estados Unidos. Y eso fue un golpe doloroso, porque decíamos: Señor, ¿por qué nos has traído a México? Y ahora que nuestras hijas se fueron en el jueves, que ya están en California con sus tíos a estudiar la high school, hubo semanas antes de que se fueran, donde yo meditaba y decía: Señor, ¿para qué nos trajiste? Y hablando acerca de los límites y de la esfera de influencia, el Señor me habló muy claro en la Biblia, porque yo buscaba argumentos para tratar de, la verdad, para tratar de irnos con nuestras hijas y dejar todo aquí y regresarnos de nuevo.
pero el Señor me hizo ver mis límites y mi esfera de influencia. Y algo que me ayudó mucho fue cuando el Señor me mostró la historia de Esteban y de Ananías. En los capítulos, los invito a que lo lean, los capítulos del 6 al 9 del libro de Hechos, donde muestra a Esteban, que era un servidor de mesas, pero sin embargo estaba lleno del poder de Dios. Y fue el mártir que Dios utilizó para que el evangelio creciera. No estoy poniéndome en el lugar de Esteban, solamente estoy diciendo que Esteban nunca predicó en una congregación, nunca predicó a multitudes, simplemente le predicó a aquellos que lo estaban asesinando. Y Dios le dio una revelación y una palabra en ese momento que impulsó a toda la iglesia a ser perseguida también, pero los impulsó a predicar el evangelio. Y el otro ejemplo fue Ananías. Y el Señor, en mis tiempos personales, íntimos que tuve con Él, me decía, ¿a cuántas personas le predicó Ananías? Solamente a Pablo. Y sin embargo, él fue obediente para predicarle a un Ananías, perdón, a un Pablo. Y ese Pablo fue el que impactó al mundo conocido de aquel tiempo. Nosotros no conocemos nuestra esfera de influencia, los límites, el fin de los límites, solamente Dios. Nosotros tenemos que adaptarnos al don de los límites, aceptarlos. La iglesia, creo en ti, tal vez sea una congregación pequeña a los ojos humanos, pero yo sé que Dios va a hacer grandes maravillas en cada uno de los miembros, que están aceptando ser discipulados, ser enseñados para que tengan un discipulado emocionalmente sano, para que sean verdaderamente libres, para que sean desatados como estudiamos ayer, y para que vayan en todo el mundo a cumplir la gran comisión. Si yo entiendo mi esfera de límites, si yo entiendo mi esfera de influencia, si yo entiendo mis límites personales, voy a entender los límites de Dios en mi vida. Y no voy a querer vivir la vida de otros ministerios, ni anhelar ministerios grandes, ni anhelar tener un edificio bonito, hermoso, sino adaptarme a los límites que Dios me está dando, pero darlo todo, darlo y rendir todo como un discípulo, como un verdadero cristiano. Y eso me ha traído mucha paz, porque yo sé que así como Jesús dijo, no teman manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y no estoy siendo conformista con esto. Lo que estoy diciendo es de que el que da el crecimiento es el Señor, no el hombre. Los límites Dios nos los pone para que nosotros los aceptemos, y la esfera de influencia el Señor nos la da a cada uno de acuerdo a como Él quiere, a su soberanía. Yo espero que lo hayan entendido, al igual que mi esposa y yo, y ahora en estos días que estamos hablando con nuestras hijas, pues las escuchamos contentas, al igual que yo veo a mi esposa contenta y yo contento. En lo humano sí duele, pero en el espíritu estamos contentos porque estamos aceptando nuestros límites, que ese es el título de hoy, los límites de Dios y los nuestros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por enseñarnos nuestros límites, Señor. Gracias por enseñarnos nuestra esfera de influencia y a no vivir la vida de los demás. Cada uno tenemos nuestra personalidad propia, nuestro carácter propio, nuestro temperamento propio. Señor, te damos la honra y la gloria en este día hermoso, maravilloso. Gracias por cada hermano y hermana, gracias por cada persona que escuche tu palabra, Señor, que seas tú enseñándonos a vivir enraizados en tu soberana voluntad para entender nuestros límites, Señor, y para no anhelar vivir la vida de los demás, ni la vida de otros ministerios, ni querer imitar a otras iglesias, porque tú a cada uno nos has dado límites, como nos has hablado el día de hoy, Señor, que los aceptemos y que sigamos creciendo emocionalmente, individualmente, cada uno de nosotros. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.